Hola, hola mis queridos educandos. En esta ocasión daremos inicio a lo que son las estructuras de datos. ¿Por qué su importancia? Hablaremos sobre algunos conceptos. Asimismo también veremos un pequeño ejemplo de en dónde podemos usar nosotros lo que son las estructuras de datos. Entonces, para esto damos inicio. Nosotros manejamos datos en el mundo real, como aquí vemos la imagen, ¿sí? Y esos datos pueden ser un valor numérico como un 5, ¿sí? O bien puede ser una información como la dirección de algún lugar específico. Es decir, en el mundo por el cual nosotros vivimos, pues manejamos datos y manejamos información. Ahora bien, todos esos datos, toda esa información, pues realizamos procesos. ¿Qué procesos hacemos? Desde buscar, mostrar, unir o concatenar, almacenar, guardarlos, sí, procesarlos cuando le hacemos algún proceso aritmético, bien, alguna comparación, copiarlos, sí, que queremos tener almacenados en dos lugares distintos, que lo tenemos en mi computadora o lo tenemos en la nube. Cuando ya no los queremos, pues los borramos, ¿no? Y cuando nos equivocamos, los modificamos. Cuando los clasificamos, ya sea por tamaño, por color, o cuando los organizamos, es decir, cuando le damos una clasificación específica, ¿sí? Ahora bien, esta imagen pues representa todo lo que podemos hacer con las estructuras de datos cuando utilizamos conjuntos, cuando manejamos tablas, ¿sí? O si nada más vemos uno, pues sería un arreglo unidimensional. Cuando manejamos relaciones, ¿sí? Las relaciones que hay entre los valores, etcétera. Y pues todos los procesos aritméticos que podemos hacer con ellos. Ahora bien, ¿qué son las estructuras de datos? Dice que se pueden implementar en cualquier lenguaje de programación. Esa es la superventaja que se tienen con el manejo de las estructuras de datos. ¿Por qué? Porque las estructuras de datos se ven solamente la parte lógica, se usan de manera lógica y no los datos se guardan de manera física, es decir, nosotros utilizamos la memoria RAM para el manejo de esos datos y no la memoria secundaria para almacenar esos datos. Ahora bien, estos datos pueden ser desde estructuras primitivas, estructuras simples, hasta estructuras más complejas. Para esto, nosotros aprendimos a usar precisamente esas estructuras de datos desde que nos enseñaron a programar. Ah, caray, ¿cómo que desde que nos enseñaron a programar? Sí, cuando nos enseñaron a programar, pues nos dijeron que íbamos a manejar datos y nos mostraron una clasificación de esos datos y a su vez nos dijeron que de acuerdo al problema que íbamos a resolver íbamos a realizar ciertos procesos. En base a ello, pues acá decimos que una estructura de datos describe el formato en que los valores van a ser almacenados, es decir, el tipo de dato por el cual vamos a utilizar, y modificados, es decir, todos los procesos que vamos a realizar, pudiendo así existir una gran cantidad de estructuras de datos. Para ello vamos a ver precisamente dos conceptos, el concepto de dato y el concepto de información, y decimos que un dato puede ser cualquier cosa, desde un número, una letra, un nombre de una persona, una dirección, una calificación, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es información? Información ya son los datos procesados o bien son los datos que desde un inicio pues ya es información y lo único que tenemos que hacer con ella pues tal vez es mostrarla o almacenarla. Entonces esto va a depender al problema por el cual se va
a estar solucionando. Ahora bien, dentro de los conceptos también vamos a ver el concepto propiamente de lo que es una estructura de datos, y decimos que una estructura de datos es una colección de valores, es decir, es en donde manejamos lo que nosotros conocemos como variables. Esas variables contienen un tipo de dato específico y todos los procesos que hacemos con esos datos, en el conjunto de los tipos de datos con sus variables y los procesos que realizamos, se le conoce como precisamente estructura de datos. Aquí tenemos otra definición que dice que es un formato en donde los valores son almacenados en variables, ¿sí? Y estos pueden ser accedidos o modificados, es decir, los procesos que hacemos, y las dos cosas a su vez vuelven a caer en la definición de estructura de datos. Ahora bien, ¿cuáles son las características? Hay muchas características que conllevan las estructuras de datos, pero hay tres que son las esenciales. La primera dice que pueden descomponerse en los elementos que la forman. Por ejemplo, tenemos la dirección de una persona. La dirección está conformada por la calle, por el número, que puede ser exterior o interior, por la colonia, por la ciudad, por el código postal, ¿sí? Entonces, y la entidad federativa. Entonces, a eso se refiere. La segunda característica dice que es la manera en que se colocan los elementos dentro de la estructura, afectará la forma en que se realicen los accesos a cada elemento. Vamos a suponer que vamos a manejar arreglos, y la manera en cómo nosotros ingresemos esos arreglos, esos valores a ese arreglo, es lo que va a hacer que cambie. Y la última dice que la manera en cómo nosotros guardamos, almacenamos esos elementos y los procesos que hacemos en ellos es lo que nos lleva a nosotros poder almacenarlo, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué las estructuras de datos son importantes? Porque nosotros manejamos bases de datos, hacemos análisis de los datos y siempre manipulamos esos datos, es decir, siempre les hacemos algún proceso. Entonces, todos los procesos que nosotros realizamos son conocidos como estructura de datos. ¿Por qué? Porque nos arrojan un resultado, y ese resultado siempre deseamos que sea lo más óptimo posible. Es decir, aquí tenemos un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos dos palabras y queremos saber si estas dos palabras son anagramas. Por ejemplo, la palabra amor y la palabra Roma. Visualmente hablando, pues decimos que sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las dos palabras cuentan con 4 letras y a su vez las dos palabras tienen una A, una M, una O y una R. Entonces sí cuentan con 4 letras y contienen las mismas letras, tal vez en distinto orden, pero son las mismas letras. Esto es en sí una estructura de datos. Ahora bien, ¿cómo lo pudiéramos pasar nosotros a código? ¿Sí? Si lo pudiéramos pasar a código, ahorita vamos a ver un ejemplo en C#, pues tendríamos que manejar string y arreglos. Es decir, cada string la guardamos en un arreglo, donde en un arreglo va a ser de tipo char para que me guarde cada palabra. Lo primero que verificamos es el tamaño. Si el string 1 es igual al string 2 en tamaño, seguimos continuando con la condición, comparar cada letra si contiene esta en la otra palabra, si no, pues no es un anagrama, ¿sí? Y esto sería un ejemplo de una estructura de datos simple. ¿Por qué? Porque estamos manejando arreglos y estamos manejando string, que es lo mismo que cadenas. Esto cómo quedaría en código. Si se fijan, estamos usando C# para consola y decimos que tenemos las dos frases, amor y Roma. Y decimos que cada frase la vamos a guardar
en un arreglo de tipo char, que en este caso se llama ordenada 1, la ordenamos, es decir, la acomodamos ordenadamente de menor a mayor. Luego hacemos lo mismo con la segunda palabra y la ordenamos. Luego, ya que las ordenamos, las comparamos en tamaño. Si se cumple, las comparamos por valores. Y si se cumple, pues decimos que las dos palabras sí se cumplen si es un anagrama. En caso contrario, pues no son un anagrama. Y en caso de que una de las dos tenga una letra de más, pues no son del mismo tamaño. Y como en este ejemplo, aquí dice, miren, verifica si son del mismo tamaño, y acá verifica si las dos frases contienen las mismas letras. Y podemos decir que en este ejemplo dice la palabra amor es un anagrama de la palabra Roma. Y con esto concluimos nuestra explicación de qué son las estructuras de datos y por qué son importantes. Si te gustó mi video, dale like, y si gustas suscribirte, pues bienvenido a mi canal. Y eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias.